Mire, hoy quiero plantearle una muy breve historia, la historia de la Argentina cíclica. En la mitología griega hubo un gigante, un personaje al cual Zeus, el dios del Olimpo, castigó. Se llamaba Sísifo. Y el castigo que había recibido Sísifo, mire, no importa por qué, pero el castigo era, la verdad, aterrador, ¿no? Tenía que empujar una roca enorme, una roca realmente muy importante, pendiente arriba. Tenía que hacerlo hasta la cima de una montaña. Y el castigo era que cada vez que esa roca llegaba hasta la cima, con un esfuerzo enorme, Sísifo, tras empujarla muchísimos metros, esa roca mágicamente aparecía nuevamente en la base. Y así Sísifo, una y otra vez, condenado a la eternidad, tenía que empujar esa roca hasta la cima, que a su vez volvía a aparecer en la base, que nuevamente Sísifo llevaba hasta la cima, y ese ciclo se repetía eternamente. A veces nos parece que la Argentina enfrenta problemas parecidos, problemas cíclicos, situaciones realmente muy complejas. Y esto está íntimamente relacionado con el dólar, esa moneda que ya comparte varias décadas en nuestro país. La Argentina es un país bimonetario, no hay ninguna duda de esto. Pero también al mismo tiempo habrá que decir que esas crisis que enfrenta la Argentina tienen una raíz bastante común. Esto es, la Argentina o enfrenta problemas vinculados con las deudas, no puede pagar las deudas porque no tiene dólares, o en todo caso, cuando se queda sin dólares, en lugar de ir a un default, lo que va es una devaluación, brutal devaluación que genera una detención de lo que es el crecimiento económico. Los ciclos se llaman ciclos de stop and go, y la Argentina ha enfrentado muchísimos de estos ciclos, y la verdad que cuesta mucho nuevamente retomar el camino del crecimiento. Son crisis o vinculadas con fuertes devaluaciones y picos de inflación, o son crisis vinculadas con la poca capacidad, la nula capacidad de la Argentina para hacerse de dólares para pagar esas deudas. La situación de nuestro país en el concierto mundial, por supuesto que es muy compleja. La Argentina es un país que tiene una industrialización media, no es un país sumamente industrial, consume muchos dólares cada vez que esa industria se pone en actividad, no produce sus insumos, no produce sus maquinarias, tiene que importarlas. Y al mismo tiempo es un país que está alejado de los grandes centros de consumo, no tiene poder de lobby para ganar esos centros, para poder exportar esas mercancías, y entonces todo eso lo que genera es lo que se llama una restricción externa. Viene de afuera, es una restricción, nos cuesta mucho conseguir divisas, y esas divisas muchas veces tienen que financiar nuestro crecimiento. Si no tenemos esas divisas no podemos crecer y entramos en largos periodos de recesión económica. Algo de todo esto ha vuelto a pasar en la Argentina, y la verdad que no es nuevo, pero se ha profundizado en los últimos meses. Yo podría decirle que en términos generales todavía hoy la Argentina consigue dólares producto del comercio exterior, que exporta más de lo que importa, en un contexto donde por supuesto hay recesión económica, y donde esa recesión de alguna manera lo que termina impactando es en que la Argentina importe menos. Como importa menos, se queda con los dólares producto del comercio exterior. Pero incluso con esos dólares que se queda, la verdad que el escenario es sumamente complejo y no le alcanza a nuestro país. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos años, en las últimas décadas, pero sobre todo también en los últimos 2 años, si me permite, la Argentina vivió en una especie de, yo le diría, flexibilización inédita en términos financieros. Dilapidó una cantidad de dólares enorme. De hecho, se fugaron prácticamente 90.000 millones de dólares en los últimos 2 años en la Argentina. Y fue, por supuesto, en el último periodo del gobierno del expresidente Macri. Esos 90.000 millones de dólares que se tomaban a través de la deuda, la verdad que hoy hacen muchísima falta y no están ni siquiera en las reservas del Banco Central. Y a partir de ahí viene una ola de escepticismo, una ola de desconfianza realmente muy importante, que incluso el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos por ahora, no pudo afrontar, no pudo conformar, no pudo contener. Y lo que tenemos hoy es un Banco Central que vino perdiendo sistemáticamente una cantidad de reservas enormes. Más allá de estas cuestiones, de la desconfianza, de que el Banco Central perdió muchísimas reservas y no ha podido recomponerlas, por lo menos en un corto periodo de tiempo, la pregunta que habrá que hacerse es si estas medidas restrictivas tenían alguna alternativa. Y déjeme decirle que sí, para terminar, que había una alternativa. Y de hecho la historia argentina está llena
de gobiernos que eligieron ese camino. Y ese camino es el de la brutal devaluación. Lo hemos visto al expresidente Macri en 2 ocasiones, ¿no? Donde el tipo de cambio saltaba realmente en proporciones inéditas y donde esto después terminó generando altísimos niveles de pobreza y de indigencia y terminó generando también una erosión muy fuerte en términos salariales. Esa pobreza, esa indigencia no se ha ido de la Argentina, se ha ido sedimentando, se ha ido apilando. Hoy la Argentina enfrenta un escenario casi con 45-47% de lo que es su población bajo la línea de pobreza. Esta desigualdad que está entre nosotros y que por supuesto lamentablemente aún no se ha ido. Que sirva para pensar, que sirva para evaluar este contexto y este momento, que nos sirva para repensar cómo proceder de aquí en adelante. Es una situación sumamente difícil, pero no podemos dejar de decir, ¿no?, que una de las alternativas es generar más pobreza en la Argentina y que esto, por lo menos hasta ahora, el gobierno no quiere admitirlo, no puede permitirlo y creo yo que tampoco y todos nosotros estamos de acuerdo que no podemos hacerlo, por lo menos mientras se pueda evitar que así sea. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. El filósofo José Pablo Feynman suele decir que de los dioses griegos que uno tiene a disposición, Prometeo es quizás el único dios de izquierda. Y cuando uno lee la historia de Prometeo, quizás se da cuenta de que efectivamente esto es así, porque Prometeo es alguien que inmediatamente se da cuenta de que la gente, los seres humanos, en ese contexto donde hay dioses y hay titanes, son los que más sufren. Y al punto tal llega Prometeo que se cansa de ese ninguneo permanente de los dioses con los seres humanos, que en definitiva se revela ante esa situación. Claro, usted recuerde conmigo que hay infinidad de escenas, infinidad de capítulos que transcurren, por ejemplo, en los poemas homéricos, en la Ilíada, en la Odisea, donde los dioses hacen lo que quieren con la gente, donde los dioses hacen lo que quieren con los seres humanos. ¿Y cómo se revela Prometeo ante todo esto? ¿Cómo de pronto empieza a ver con interés la protección de la gente común, llamémoslo de esta manera? Bueno, cuando toma dimensión de la frivolidad de los dioses, cuando toma dimensión que los propios dioses mueven a la gente como si fueran directamente piezas de un ajedrez o fichas de un dominó. De esa manera empieza a tomarle el pulso a lo que está pasando. ¿Y qué hace entonces? Mire, se escabulle una noche, cuenta la mitología, se escabulle de noche en el palacio de la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, y se acerca lentamente a donde está ella, aprovecha un momento de descuido y le roba el fuego. Le roba un elemento que es central en la evolución del hombre, en la evolución real del hombre, pero también en la evolución mitológica del hombre. Y ese fuego se lo regala directamente a los seres humanos. A la mañana siguiente, cuenta la mitología, cuando se despiertan todos en ese panteón donde hay dioses y hay titanes, Zeus, que es el jefe de todo, que es el dios del Olimpo, se vuelve totalmente furioso contra Prometeo. ¿Por qué? Bueno, primero porque se rebela, pero segundo porque se roba el fuego, un fuego sagrado, un fuego que le servía a los dioses, y se da cuenta que se lo terminó dando a los seres humanos. Es en ese contexto que el propio Zeus le va a imponer a Prometeo un castigo que se hizo célebre a lo largo de los miles de años, y esto es, lo va a encadenar, un Prometeo encadenado a una roca realmente gigantesca, que no le permitía moverse en absoluto. Pero además, y tal como pasa en la mitología griega, los castigos eran realmente severos, porque el propio Zeus va a disponer que una vez por día, Prometeo no solamente esté encadenado, de por vida prácticamente, sino que además llegue un águila gigantesca a picotearle su hígado. ¿Para qué? Para matarlo lentamente. La leyenda cuenta que Prometeo es inmortal y que en todo caso ese hígado se reconstituía una vez que comenzaba el día y así eternamente hasta que fue rescatado por Hércules. Yo quiero decirle esta noche que el gobierno está trabajando en un legado, que el gobierno nos dice incluso la forma en la cual vamos a tener que leer
cómo ha concluido, cómo está concluyendo ese ciclo político que ha sido presidido por Mauricio Macri. Pero quiero decirle, y esta es mi hipótesis de esta noche, que al margen de este legado existe otro que es mucho más contundente, que es verdadero, que es el legado que vamos a tener todos los argentinos a partir del 10 de diciembre, y que habla de fuertes restricciones para cualquiera sea el proyecto que se ponga en marcha. Y detrás, ayúdeme, detrás de todo esto que estamos viendo, detrás de las medidas que está tomando el gobierno, detrás de quitarle puntos de IVA a la canasta de alimentos, de tratar de frenar la inflación congelando contratos que de todas maneras están dolarizados, detrás de reperfilar la deuda, si me habilita este término esta noche, detrás de este control a los capitales o este control de cambios, detrás de todo eso sigue vigente, sigue inexorable la política económica del gobierno, los trabajos que vino a hacer el gobierno y que sigue profundizando en una forma realmente implacable. Mire, seguramente usted va a coincidir conmigo que si tenemos que hablar de un legado, ese legado es que la participación del trabajo en el total de lo que genera la economía ha quedado totalmente marginada, que los precios relativos, los salarios han caído con respecto a los contratos en dólares, a los servicios públicos, a la cotización del dólar incluso, pero además va a coincidir también seguramente en que el Estado se ha replegado, hay un Estado más chiquito, más pequeño, tiene menos presupuesto, se ha ido reduciendo porque la economía está en recesión y el Estado recauda menos ingresos, que además se vulneran por efecto de la inflación. Es un Estado que puede hacer hoy menos cosas de las que hacía a fines del año 2015, pero hay mucho más. Hay mucho más como parte de este ciclo político, porque también habrá que mencionar en todo caso no solamente a la reducción de la economía, a la pérdida en la participación del trabajo. Mire, hay tantas cuestiones para analizar. Ahora, lo que yo quiero plantearle, el Prometeo encadenado finalmente, el Prometeo encadenado es la Argentina encadenada a partir del 10 de diciembre a todo esto que le estoy mencionando, al ciclo económico recesivo, a la inflación, a la pérdida del poder adquisitivo del salario. Todas son cuestiones que no se van a saldar de un día para el otro. Esta es la realidad. Pero además hay un factor que se llama deuda. Y la deuda es no solamente un compromiso de repago futuro, sino además la deuda es al mismo tiempo una limitante enorme. Es ese Prometeo encadenado que cada día tiene que pelear con un águila para no perecer en el intento, que no puede moverse porque precisamente está encadenado. Y estos son los grandes condicionantes que va a dejar este legado de Cambiemos en el poder. La deuda no es solamente deuda, la deuda es un dispositivo, es una forma de resubordinar la Argentina a los dictados del capital financiero internacional. Todo esto es lo que está pasando en la Argentina y lo que quiero decirle esta noche es que detrás del deterioro contundente de una economía y de una política vinculada a lo social, el gobierno sigue haciendo el trabajo que vino a hacer.